Entonces daremos inicio a la ponencia. Un momento, por favor, para conectarnos a Facebook para la transmisión. Ya estamos en vivo. Buenas noches a todo el público presente. Yo soy Shizuo Higuchi, estudiante de Arqueología de la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga de Ica. Y el día de hoy, el Instituto de Estudios Históricos del Pacífico y el Semillero de Investigación y Progreso de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga de Ica se complace en presentar al licenciado Augusto Escarcena Marzano, licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien ha realizado diversas investigaciones y publicaciones en arqueología, así como arqueología de campo de batalla, específicamente en referencia a su experiencia profesional en arqueología de la guerra y arqueología de campos de batalla. Ha participado desde el Instituto de Estudios Históricos del Pacífico en las siguientes investigaciones: Proyecto Arqueológico Molo de Soral, Chiravilla, el Obús del Molo de Soral, los reductos de Miraflores, el Proyecto Histórico Arqueológico San Juan, Rescate de los Soldados del Gran Mar, Viva el Perú y Zigzag, el Gobante de Sangral y el Proyecto de Investigación Histórico-Arqueológico del Campo de Batalla del Alto de la Alianza, labor que ha generado la publicación de informes, artículos, así como conferencias y exposiciones museográficas, que el día de hoy expondrá sobre sus trabajos sobre el hallazgo y rescate de soldados de campo de batalla de San Juan. En caso hubiese preguntas o consultas hacia el ponente, puede dejárnoslas tanto en el chat de Zoom como en los comentarios de Facebook para ser respondidas al finalizar la ponencia por nuestro estimado ponente. Sin más que agregar, doy paso a nuestro ponente. Adelante, licenciado. Gracias. Bueno, en principio, agradecer pues al Semillero de Investigación y Progreso de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica por la invitación a participar en esta segunda disertación que nos permite difundir una especialidad de trabajo arqueológico que venimos desarrollando desde hace ya 25 años o más, bajo la denominación de arqueología de campos de batalla en el contexto de la guerra del guano y el salitre, ¿no? que ocurrió entre 1879 a 1883. La presente conferencia tiene por objetivo exponer sucintamente el hallazgo, rescate, estudio e inhumación de los restos mortales de 3 soldados, 2 peruanos y 1 chileno, quienes murieron en la batalla de San Juan el 13 de enero de 1881. El Instituto de Estudios Históricos del Pacífico, al encontrarse realizando trabajos de investigación en el campo de batalla en los años 90, intervino en sus develamientos. Tras la toma y caída del Morro de Arica el 7 de junio de 1880, teniendo como objeto del conflicto los territorios ricos en guano y salitre, y luego de una fallida negociación de paz con Chile, decide continuar con las acciones llevando la guerra a la capital, Lima. Ante esta amenaza, el dictador Nicolás de Piérola dispuso la implementación de 2 líneas de defensa. La línea de San Juan, compuesta por trincheras, partía desde el Morro Solar en Chorrillos con dirección hacia el noreste, culminando en los cerros de San Juan y Pamplona, hoy San Juan de Miraflores. Formada por elementos defensivos desde la quebrada de Armendáriz, en el actual distrito de Miraflores, hasta la hacienda Monterrico Grande, hoy ubicada en el distrito de La Molina. La línea de San Juan
tenía una extensión de 13 kilómetros aproximadamente y discurría por la cima de los cerros. Las trincheras que conformaban esta línea estaban elaboradas por pircados, tilancias o simplemente tierra o arena, además de algunos sacos terreros, ¿no? La defensa de la línea de San Juan se le encomendó al ejército de línea. Dicho ejército estaba compuesto por 4 cuerpos. El primer cuerpo, comandado por el coronel Miguel Iglesias; el segundo cuerpo, al mando del coronel Belisario Suárez, como reserva; el tercer cuerpo, a cargo del coronel Justo Pastor Dávila; y el cuarto cuerpo, al mando del coronel Andrés Avelino Cáceres. Las fuerzas de Cáceres se ubicaban al centro de la línea y contaban con 3 divisiones. Los cerros zigzag, a cargo del coronel Domingo Ayarza; el cerro Gramadal o San Juan, al mando del coronel Manuel Pereira; y el cerro Viva el Perú era dirigido por el coronel Lorenzo Iglesias, sumando un total de 4.500 hombres. Por otra parte, debemos mencionar que las fuerzas que atacaban al sector de Cáceres corresponden a la segunda división del ejército chileno, compuesto por 2 brigadas de infantería, además de caballería y artillería, con un total de 8.139 efectivos. Es en esta zona donde se encontraron los 3 cuerpos de los soldados objeto de la presente disertación. Lamentablemente, la expansión urbana ocurrida entre los años 60 y 80 fueron absorbiendo el campo de batalla de San Juan, al punto de casi desaparecerlo. Para los años 90, en el área defendida por Cáceres y que comprenden los cerros Zigzag, Gramadal y Viva el Perú, aún podía ser estudiada, porque se encontraba dentro de la escuela de oficiales. Posteriormente, la institución policial efectuaría obras que cambiarían el panorama del campo de batalla, como el cementerio Santa Rosa de Lima, el Mirador del Cristo en el Zigzag y la arborización del Cerro Gramadal. A continuación presentaremos los hallazgos en un orden cronológico. El primero, el soldado peruano del Cerro Gramadal, ¿no? Encontrado en Cerro Gramadal en 1996. Entre los años 1994 y 1999, el INEPA realizó trabajos de investigación en la zona mencionada. La labor de prospección en campo permitió la ubicación de la línea de trinchera en la cresta del Cerro Gramadal, caracterizándose por presentar un parapeto de piedra picada, roca, arena, tierra y algunos sacos terreros. Como parte de la estructura del parapeto, se utilizó una planta desértica denominada tilanci o gramalote, de donde procede el nombre de Gramadal. Para ejecutar el trabajo de campo se emplearon fotografías aéreas del SAN, el Servicio Fotográfico Nacional, y planos del IGN, ¿no? El Instituto Geográfico Nacional. Es en estos trabajos donde se halló el cuerpo de un soldado peruano en el Cerro Gramadal. Mencionado soldado, y debido a la buena condición de conservación en que se encontraba, nos permitió efectuar un análisis médico-antropológico. Este examen nos reveló que se trata del cadáver de un individuo de sexo masculino entre 16 a 18 años de edad, con una estatura entre unos 60 a unos 65. Este soldado presenta lesiones por arma de fuego, con un orificio de ingreso a nivel superior del estómago y un orificio de salida en el lado izquierdo de la espalda. La trayectoria del proyectil siguió un curso de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda.
con un ángulo de inclinación de 15 a 20 grados aproximadamente, lo que indicaría que se encontraba en un lugar relativamente alto, mientras sus atacantes se encontraban en la parte baja desde donde le dispararon. Asimismo, muestra una lesión contusa en el cráneo causada por un agente no natural, con fractura y hematoma del parietal derecho. Probablemente al caer el soldado producto del disparo y mientras agonizaba fue duramente golpeado en el lado derecho del cráneo, lo que correspondería al conocido repase aplicado por los soldados chilenos a los heridos. El cuerpo fue hallado en la trinchera donde estuvo posicionado, dentro de su contexto histórico, ¿no? de la época correspondiente a la batalla. Se ubicaron materiales como fragmentos de cajas de munición, cartuchos y casquillos Peabody y Martín dispersos en el área. Finalmente, terminados los estudios y en razón de la importancia para la memoria colectiva del país, por gestión del Instituto de Estudios Históricos del Pacífico e iniciativa del Congreso de la República, se acordó erigir una cripta en la Plaza de Armas de la Inquisición, también conocida como Plaza Bolívar, ubicada frente al Congreso, el Congreso de la República. El 13 de mayo del 2002, el cortejo fúnebre partió desde la planicie hacia la Municipalidad de La Molina, donde recibió los honores del alcalde. Posteriormente continuó su camino hacia la mencionada plaza, donde se realizó un imponente ceremonia con la presencia del presidente de la República, el alcalde de Lima, el vicepresidente del Congreso, representantes de las Fuerzas Armadas, invitados especiales y vecinos en general. A continuación pasamos al soldado peruano del Cerro Viva el Perú, encontrado en el año 1997. Los restos de este combatiente fueron encontrados de manera fortuita en octubre de 1997 por pobladores del asentamiento humano Rodrigo Franco en el distrito de Santiago de Surco, cuando realizaban obras comunales en las faldas del Cerro Viva el Perú. Lamentablemente, por desconocimiento de los pobladores y autoridades sobre la importancia histórica de este sitio, este cuerpo fue depositado indebidamente en la morgue de Lima y denominado como NN. Por solicitud de la Municipalidad de Surco y con apoyo de la Fiscalía de la Nación, el cuerpo fue entregado al Instituto de Estudios Históricos del Pacífico. La morgue de Lima hace entrega del cuerpo en una bolsa conteniendo los restos desmembrados y descarnados. Estando en esas condiciones, es que se procedió al análisis antropológico correspondiente. Masculino de no más de 20 años de edad, con 1,60 m de altura aproximadamente. Por las condiciones en las que se encontraba el cuerpo, no se pudo determinar las causas de la muerte. Debemos destacar la ausencia del maxilar inferior, además de 2 dientes del maxilar superior, 4 vértebras, el coxis y la rótula izquierda. Finalizados los exámenes correspondientes y considerando su importancia histórica, se reconstruyó el cuerpo desmembrado, vistiéndolo con la réplica de un uniforme del ejército de línea, propio de los soldados que combatieron en San Juan. El instituto, en coordinación con la Municipalidad de Surco, en razón de encontrarse el Cerro Viva del Perú en su jurisdicción, tuvo la iniciativa de trasladar e inhumar con honores de héroe los restos de este soldado peruano. En consecuencia, el 14 de enero de 1998, el cortejo fúnebre partió del INEPA, el instituto nuestro, siendo escoltado por los serenos de los distritos de San Isidro, Miraflores y Surco,
En la Plaza de Armas de Surco, a los acordes de una banda militar, fue recibido por el alcalde y regidores del distrito, invitados especiales, representantes de las Fuerzas Armadas y vecinos en general, para rendirle un homenaje póstumo y cristiana sepultura en el cementerio municipal de Surco Pueblo, que es el lugar donde actualmente se encuentra. Y el tercero, el soldado chileno, ¿no?, encontrado en Cerro Zigzag en 1998. En marzo de 1998, durante la construcción del cerco perimetral de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, en el distrito de Chorrillos, fue encontrado el cadáver de un soldado chileno. El mismo que fue rescatado de manera conjunta por personal del Instituto Nacional de Cultura y miembros del Instituto de Estudios Históricos del Pacífico. El cuerpo se encontró enterrado en las faldas del Cerro Zigzag, en un terreno arenoso, lo que favoreció su momificación debido a las particulares condiciones ambientales que, sobre todo en estos casos, ofrece la costa peruana. Este soldado fue enterrado cuidadosamente en una tumba, dispuesto junto a sus pertenencias, una bayoneta, una canana conteniendo balas, un poncho debajo del cuerpo y un morral debajo de la cabeza, así como una libreta que describe su recorrido de Chile al Perú. Luego del rescate, el cadáver fue trasladado a los depósitos del entonces Instituto Nacional de Cultura en Pueblo Libre, donde se realizó el estudio antropológico. Estos exámenes revelaron que el cuerpo analizado corresponde a un individuo caucásico de sexo masculino de 35 a 40 años de edad, de aproximadamente 1,67 m de estatura. El estudio forense revela que tenía el cráneo muy fracturado, con una entrada de proyectil por el lado izquierdo del hueso frontal y doble salida por el hueso parietal izquierdo, además de múltiples fracturas radiantes compatibles con fragmentos de metal, lo que debió producir su deceso. La trayectoria del proyectil de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, indicaría que el individuo estaba avanzando, tratando de tomar una posición defensiva, ubicada en un lugar superior desde donde se le disparó. En cuanto a la vestimenta, tenía una chaqueta marrón con 10 botones, con el escudo chileno, 2 pantalones, uno externo blanco y otro interno azul, una camisa blanca y botas de cuero. Tenía un pañuelo con motivos estampados en color rojo que envolvía su cabeza, anudado a la altura de la barbilla, que debieron colocarle para sostener la cabeza fracturada. Tras 9 años de permanencia en el Depósito de Antropología Física, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, donde se hicieron los estudios que hemos mencionado, en octubre del 2007, los restos del soldado chileno fueron repatriados a su país de origen, recibiendo honores y sepultura en una cripta. Esta cripta está ubicada en la Plaza de la Ciudadanía, colindante con el Palacio de la Moneda en Santiago. Finalmente pasemos a las conclusiones. La presencia de cadáveres o fosas comunes resulta una evidencia directamente relacionada con los campos de batalla. Su hallazgo aumenta información, posibilitando estudios antropológicos, médicos, etc., así como otros referidos al vestuario y al armamento. Sin embargo, se trata por lo general de hallazgos casuales, debido a las circunstancias imprevistas en que estos restos quedan expuestos o son enterrados, ¿no? Esa es nuestra primera conclusión. La segunda
es la aplicación de las técnicas de prospección arqueológica para la localización de enterramientos representa una tarea difícil y con pocas posibilidades de obtener resultados. Lo recomendable es emprender las labores de investigación teniendo diversos objetivos, buscando integrar los estudios de antropología física a los proyectos de investigación arqueológica. Tercero, el hallazgo y rescate de los 3 soldados mencionados, 2 peruanos y 1 chileno, es particularmente excepcional, pero estadísticamente insuficiente para establecer comparaciones cualitativas de largo alcance. El análisis antropológico, cuarto, el análisis antropológico revela la juventud de los soldados peruanos frente al chileno. Los peruanos presentan una edad entre los 16 y 20 años, mientras que el chileno entre los 35 a 40 años, lo cual nos permite inferir que los primeros se tratarían de combatientes ocasionales, soldados novatos, mientras que en el segundo observamos que se trata de un soldado preparado con cierta veteranía. Quinto, el examen de los uniformes indica una mejor vestimenta y equipamiento del soldado chileno en comparación del soldado peruano. En cuanto a los pertrechos militares, estos nos permiten identificar el armamento empleado por cada uno de los soldados. Sexto, el contexto en los cuales estos soldados fueron encontrados dejan en claro que los vencedores se tomaron el tiempo de enterrar a sus muertos, mientras que los peruanos simplemente fueron sepultados en el mismo lugar donde murieron, sin ninguna preparación previa. Séptimo, finalizado el trabajo de investigación antropológica, en los 3 casos mencionados, los cadáveres de los soldados caídos fueron tratados con respeto y enterrados con reconocimiento por sus respectivos países. Octavo, el campo de batalla en el momento del conflicto era parte del desierto, ¿no? Nos referimos al campo de batalla de San Juan. Un terreno apropiado por sus condiciones ambientales y su lejanía para la conservación de los vestigios. Sin embargo, a medida que la ciudad fue creciendo, estos lugares fueron absorbidos por una modernidad que sin ninguna consideración fue destruyendo los vestigios históricos, evidenciando en las circunstancias en que se encontró 2 de los cuerpos y destacando la importancia de la investigación arqueológica y el relevamiento de nuestro patrimonio arqueológico. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Augusto Escarcena. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Les recuerdo a todo el público presente que pueden escribir sus preguntas tanto en el chat de Zoom como en el chat de Facebook. Ahora pasaremos a las preguntas. La primera pregunta es del señor Juan Jordán, que pregunta: ¿se identificaron a cuáles unidades pertenecieron estos soldados? ¿Se coinciden con los partes oficiales? No se ha podido determinar eso, porque en el caso de los peruanos, estos no han sido encontrados con ningún elemento que pudiera determinarse, ¿no? a qué batallón correspondieron. Simplemente nuestra conclusión es que pertenecieron al sector pues que defendía Cáceres, ¿no? En la medida de que eso es lo que señala la información histórica, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es del señor Joel Díaz. ¿Es posible saber cuál era el promedio de edad de los combatientes peruanos de la defensa de Lima? Sí, o sea, aquí en el hallazgo que tenemos 3 soldados, 2 peruanos,
que pues tienen una edad que son jóvenes, estamos hablando de 16 a 20 años, ¿no? Mientras en el caso del chileno, pues tenemos un personaje que tiene pues arriba de los 30 años, ¿no? Entonces, como señalaba en las conclusiones, bueno, se podría decir que es muy poca información como para establecer pues una estadística, digamos, ¿no? Pero si pudiéramos algo decir con lo encontrado es que lo que estamos observando es que los soldados pues peruanos son soldados, son prácticamente reclutas, ¿no? Jóvenes que participan en esta guerra de manera eventual, ¿no? De manera coyuntural. No son soldados dedicados o preparados para esa actividad, ¿no? Una cosa pues muy diferente es lo que podemos ver en el caso del soldado chileno, ¿no? Pero sí hacemos la observación que eh, la evidencia es poca, pero creo que de alguna manera lo poco que se ha encontrado confirma lo que por información histórica se conoce, ¿no? Que, 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 en el caso de nuestros vecinos del sur contaban con soldados profesionales, ¿no? Frente a los soldados, pues, peruanos que simplemente fueron puestos ahí por la ocasión, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es del señor Carlos Enríquez Buitrón. Sobre el soldado del Viva el Perú, ¿qué material asociado se encontró con los restos óseos? En el caso del Viva el Perú, sí, lamentablemente este hallazgo fue pues un hallazgo fortuito, ¿no? En esa medida, quienes lo encontramos, pues lamentablemente no fuimos nosotros, ¿no? Lo encontraron los pobladores de un asentamiento humano, quienes, bueno, cuando fueron entrevistados nos señalan un lugar, pero no tenemos nosotros la seguridad de que realmente ahí lo hayan encontrado. Por otra parte, por lo que hemos señalado, dejamos entrever que fue llevado pues a la morgue. O sea, se presentó la denuncia en la policía se lo llevó a la DIRINCRI y la DIRINCRI pues lo derivó a la morgue de Lima y lamentablemente como parece que ocurre con muchos cuerpos que son NN, son pues son traficados, ¿no? Y definitivamente estos cuerpos, esa era la intención, ¿no? De que estos terminaran pues en algún laboratorio de estudiantes de medicina, ¿no? Y por eso mismo fue desmembrado, porque no sé si ustedes habrán notado, pero en las fotografías que presentamos, tanto los pies y las manos aparecen con piel, ¿no? Mientras el resto del cuerpo no. O sea, el cuerpo fue descarnado y fue desmembrado, ¿no? Y de esa manera lo recuperamos y hicimos el trabajo antropológico que pudimos hacer, lo volvimos a armar, uniendo sus articulaciones y lo pudimos uniformar con una réplica del uniforme que se usaba en esa época y con apoyo de la municipalidad de Surco lo enterramos en el cementerio municipal de Surco Pueblo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del señor Wilman Trujillo Sánchez. Él pregunta, tal como se repatriaron los restos del soldado chileno, ¿los chilenos habrán hecho lo mismo con algún soldado peruano?
No tengo noticias de que hayan hecho eso, ¿no? Debo sí señalar que en algún momento cuando ocurrieron las batallas de Arica, por ejemplo, ¿no? Cuerpos de peruanos sí fueron en ese momento repatriados, ¿no? El caso emblemático ese, pues, es el de Bolognesi, ¿no? Como ocurrió en su momento también con los restos que quedaron de Grau, ¿no? Pero en épocas actuales, no he visto un caso de ese tipo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Joel Díaz. ¿Aún quedan lugares donde poder localizar y analizar restos de las batallas producidas en la defensa de Lima? Es muy difícil, es muy difícil. La ciudad ha crecido, pero explosivamente, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que los chilenos se asentaron en Lurín, ¿no? Desembarcaron en la zona de Curayaco, se asentaron en Lurín y avanzaron, ¿no? Hacia Lima. Y bueno, hubieron algunos enfrentamientos como este que se dio en el Manzano, ¿no? Pero ya hacia la ciudad, pues entraron pues por la zona de San Juan y ya todo eso se encuentra pues sumamente poblado, ¿no? En ese sentido, nosotros pudimos rescatar estos cuerpos que pues, se encontraron en esa zona, una zona que nosotros veníamos investigando en los años 90. Eh, Debido porque a esa zona, porque en esa zona la escuela de policía tenía un terreno bastante grande, y que ellos cuidaban mucho para que no fueran invadidos, ¿no? Y intentos habían, pero ya los cerros aledaños se encontraban poblados, ¿no? Actualmente hay una declaratoria de patrimonio histórico para el Morro Solar, ¿no? Donde, bueno, también se han encontrado una serie de restos. Nosotros hemos hecho trabajos en esa zona, pero realmente se encuentran muy depredadas, muy depredadas. Eh, no, no, mm, no niego que pudieran encontrarse algunos restos, pero es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del señor Eduardo Fajardo. ¿La estatura, edad y rasgos físicos presentaron algún problema de nutrición? Eh, no hemos encontrado evidencias de ese tipo. Este, Hay que tener en cuenta que en el caso del soldado de Viva el Perú, pues estaba prácticamente en huesos, ¿no? O sea, un estudio de ese tipo no se puede hacer. En el otro caso, eh, sus órganos se encontraban pues casi desaparecidos, ¿no? O sea, habían sufrido ya un deterioro, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas no se pudo determinar, ¿no? A más de sí, algunos problemas de hongos en la piel, que eso sí conservaba, algunos problemas de liendres en la cabeza, que eso sí se pudo determinar, ¿no? Pero, claro, no es algo que se haya podido determinar, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Isaías Malco. Su pregunta es, ¿cuál era el rancho de los soldados peruanos? Bueno, muchos de los oficiales
que se encontraban en la línea de San Juan, incluso en la línea de Miraflores, mientras estuvieron en sus posiciones aguardando pues, el ataque, sí recibieron la alimentación que procedía de sus hogares, ¿no? Pero sí, o sea, había también un rancho que era aparentemente por los restos que hemos podido encontrar, sobre todo en la zona del Morro Solar, eh, se trata de productos un poco de la zona, ¿no? Como el caso de choclos, como el caso de algunas frutas como las uvas, ¿no? Eh, sí, ese tipo de cosas sí se ha podido, sí se ha podido encontrar, ¿no? Aparte de eso, sí hay mucho consumo de cigarrillos, ¿no? Y también de licor, ¿sí? Muchas gracias. La siguiente pregunta es del señor Eduardo. ¿Existe algún documento que garantice un acuerdo de hallazgo de ambos países para devolver restos históricos de la guerra, tanto en Lima, Arica y Tacna? No le capté. Sí, la pregunta es, ¿existe algún documento que garantice un acuerdo de hallazgo de ambos países para devolver restos históricos de la guerra? No, que yo sepa por lo menos, no, no hay, no se ha hecho ese tipo de acuerdos, ¿no? Entre los países no existe, ¿no? Debiera tal vez haberlo, pero no, realmente no existe un acuerdo. Muchas veces esas cosas están sujetas a las autoridades de turno, a la voluntad, ¿no? Hay veces o simplemente al querer congraciarse, ¿no? Hay que tener en cuenta en ese sentido que el chileno estuvo depositado en el Museo de Pueblo Libre de 9 años, ¿no? Eh, es que eso muchas veces está sujeto pues a la coyuntura política, ¿no? Sí, sí. Hay cosas que a veces no se puede comprender, ¿no? Son 9 años que estuvo eh, este, en Pueblo Libre. Hay grupos en Chile que reclamaban la repatriación, aunque de eso acá no se conocía. Y bueno, no, en un momento, me parece que estaba en el gobierno de Alan García, se hizo esa repatriación, la cual pues no salió en ningún periódico, o sea, no fue muy publicitado como, como otras repatriaciones que han habido. A veces está sujeto eso a la coyuntura política. Eh, sí, pues así es, transcurrió esa repatriación, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿por qué el sur cayó tan rápido? En el caso de Arica, me imagino que a eso se está refiriendo. Claro, o sea, eso entra dentro de todo un contexto mucho mayor referido pues a la guerra, ¿no? A mí me queda claro de que definitivamente Chile tenía la intención de ganar, ¿no? Esos territorios ricos en guano y salitre, ¿no? Territorios que se encontraban en esa época tanto en Bolivia como en Perú.
y definitivamente eso no fue una ocurrencia coyuntural, ¿no? No fue una cosa de la noche a la mañana, o sea, ellos se prepararon para eso, ¿no? Y por eso ganaron, ¿no? No hay otra explicación, ¿no? Definitivamente fue eso, ¿no? Y contrariamente el Perú pues no estaba preparado, ¿no? Para, ¿no? Aquí habían muchas disputas políticas, ¿no? Habían otros intereses que se manejaban. Eh, sí, sí, ¿no? O sea, eso es una cosa que cae por lógica, ¿no? Acá no hay sorpresas, ¿no? Definitivamente ganaron porque se prepararon para ganar. Entonces, Muchas gracias. La siguiente pregunta es del señor Patricio Monlardes. Sabiendo que los cuerpos fueron recogidos días después terminada la batalla de Miraflores, ¿existe el hallazgo de fosas comunes en el sector? no hemos encontrado fosas comunes, ¿no? Hay algunas fotos antiguas donde se puede observar aparentemente eso, ¿no? La existencia de fosas comunes. Pero nosotros no las hemos encontrado, ¿no? Lamentablemente, este tema, pues, del patrimonio que supone la intervención del Estado, muchas veces es acallada por los pobladores, ¿no? Los pobladores que encuentran no solamente este tipo de restos, ¿no? Eso se da en el caso de los restos prehispánicos, de los fardos, ¿no? Son trasladados, no son quemados, ¿no? Definitivamente, y no se tiene, no dejan trascender eso por temor a perder los terrenos en los cuales ellos se asientan, ¿no? Definitivamente a lo largo de la línea, por lo menos hasta esa zona del Perú de San Juan, debieron haber muchos cadáveres, ¿no? Porque, sobre todo por el hecho de que, y eso se puede observar en este caso, el avance de los chilenos, ellos tomaron posesión de toda esa zona, ¿no? De toda esa zona donde se había establecido la línea de defensa de San Juan. Entonces hubo por parte de los peruanos simplemente un retiro total, ¿no? Un desbande, y los muertos que quedaron pues simplemente fueron muchos abandonados, ¿no? Había muchos de ellos incluso que no eran de Lima, venían de provincias, ¿no? Y eso se puede ver en los nombres de los batallones, ¿no? Los nombres de los batallones más o menos que tienen nombres de departamentos del interior o provincias del interior, es gente que procede de esos lugares, ¿no? Y estos pues simple y llanamente no tenían quien los reclamara, ¿no? El transporte, por ejemplo, que se podía hacer de los cadáveres era pues prácticamente imposible. Por eso es que a muchos de ellos simplemente los enterraban donde morían. No, no había otra manera, sobre todo porque fácilmente comenzaban pues estos a deteriorarse. Sobre todo esta batalla que se da pues a mediados de enero, ¿no? El 13 de enero, una época pues de mucho calor. Entonces, definitivamente eran enterrados en el lugar, ¿no? Ahora lo que se ha encontrado realmente es poco frente probablemente a los cientos de muertos que deben haber habido, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es del señor Miguel del Águila. En los arenales de Villa El Salvador, o los arenales que aún están vacíos de las ruinas de Pachacamán,
cree que puedan haber enterrado algún muerto? Se han tenido noticias, ¿no? Sobre todo en la zona de San Juan, del hallazgo de muertos, ¿no? Debo decir, pues, que también, lamentablemente, el Estado no ha tenido mucho, no ha tenido mucho cuidado frente a este tipo de testimonios, ¿no? Un poco que ha estado más la preocupación por los testimonios prehispánicos, ¿no? En las épocas en que nosotros empezamos a trabajar, en los años 90, pues simple y llanamente hablar de campos de batalla por parte de nosotros para el Instituto Nacional de Cultura, que era en esa época, hoy Ministerio de Cultura, pues simplemente eran inexistentes, ¿no? Entonces, no había mucho cuidado de estos sitios, ¿no? Y sí, pues el avance de la ciudad simplemente ha destruido estos sitios. Y actualmente, si bien hay ya una mirada por parte del Ministerio de Cultura, lamentablemente pudiéramos decir que es un poco tarde, es un poco tarde. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del señor Wilfredo Zúñiga. ¿Se han identificado nuevos lugares para hacer investigaciones y búsqueda de restos? Bueno, nosotros básicamente hemos trabajado en Lima, tanto en la línea de San Juan como en la de Miraflores. Hemos hecho trabajos en el Alto de la Alianza, ¿no? Ya en 2 temporadas hemos trabajado en esa zona y, y bueno, hay más lugares donde trabajar. El problema es que algunos de estos lugares han estado expuestos a la destrucción. Definitivamente hay campos de batalla que simplemente son ignorados, ¿no? Lo cual, contrariamente, les ayuda, ¿no? Porque como el caso, pues, del Alto de la Alianza, un sitio emblemático para la ciudad de Tacna, pero lamentablemente un lugar donde se han hecho, pues, estas reconstrucciones, estas recreaciones con caballos y con mucha gente y que, pues, simplemente pasan por encima del sitio y tienen muchas zonas que están, pues, destruidas, ¿no? Pero existen muchos sitios, muchos campos de batalla que justamente que han sido ignorados y que se conocen por los documentos históricos, pero que definitivamente tienen que ser investigados por la arqueología, ¿no? Porque los historiadores básicamente hacen un trabajo documental, ¿no? Los arqueólogos hacemos un trabajo más bien más material, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que corresponde a las nuevas generaciones de arqueólogos hacer una investigación y buscar esos campos de batalla eh, y en los cuales definitivamente se deben encontrar muchos de estos vestigios, ¿no? Que son importantes para el patrimonio del país, para la identidad de los peruanos. Sí, yo creo que hay muchos sitios aún por estudiar. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del señor Mesías Evangelista. Hace algunos años se descubrió un cementerio abandonado en Tarapacá, donde las tumbas de soldados peruanos estaban casi saqueadas. ¿Es cierto eso? ¿Es posible que pueda haber un convenio bilateral con los chilenos para repatriar los restos de soldados peruanos? Sí, en ese sentido, nosotros también, como estamos un poco en el tema, hay veces se recibe muchas noticias con respecto a la aparición
de soldados, ¿no? O de restos que corresponderían a la guerra. Pero muchas veces hemos acudido a esos sitios y lo que hemos encontrado, pues no necesariamente corresponde con restos de la época de la guerra. Simplemente que por alguna característica, por algún detalle, la gente a veces lo ha asociado a la guerra, pero no necesariamente es así. Sí, ciertamente que muchas de estas cosas tienen que ser corroboradas, ¿no? Y sí, definitivamente yo creo que es posible. En estos últimos años está creciendo esta ciencia de la arqueología del conflicto, de los campos de batalla, y muchos países pues vienen recién comenzando o haciendo estudios. Eh, bueno, debemos señalar que nosotros, si bien trabajamos en el Perú, no hay muchos investigadores trabajando en este tema. Eh, en comparación, por ejemplo, en el caso de Argentina, donde si bien los estudios en Argentina comienzan más o menos en los mismos años en que nosotros hemos empezado, sin embargo ellos han avanzado más, ¿no? Existen varios grupos de profesionales trabajando en campos de batalla, ¿no? Es algo que se requiere para el Perú. Yo esperaría que puedan pues interesarse los nuevos profesionales y poder pues encontrar más de estos sitios que definitivamente los hay, ¿no? Y que son importantes para nosotros, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es del señor Pedro Pineda Alta. ¿Qué es lo más relevante que se pudo encontrar en la libreta de apuntes del soldado chileno? Sí, nosotros no hemos tenido acceso a la libreta, más allá de algunas fotos que aparecieron, porque como hemos señalado, el hallazgo de este soldado se hace cuando la Escuela de la Policía Nacional decide construir el muro. Entonces para esto ellos hacen una zanja para hacer las bases y pasan por los pies del soldado. Es en esa circunstancia que el Instituto Nacional, que la policía, lo de la Escuela de la Policía Nacional, llaman al Instituto Nacional de Cultura, los arqueólogos acuden, pero ellos también desconocían este tipo de hallazgos y es ahí cuando nos llaman a nosotros para que le demos una mano y los apoyamos en la excavación, desde luego, del cadáver y bueno, transmitimos nuestro conocimiento de esto a los compañeros del Instituto Nacional de Cultura, a los colegas. Pero definitivamente fueron ellos quienes manejaron el cuerpo. Lo tuvieron pues en el Museo de Pueblo Libre durante 9 años. La mitad de esos años no se hizo nada y lamentablemente tampoco no pudimos nosotros acceder, no nos permitían acceder. Entonces, el trabajo que se ha hecho, lo han hecho ellos, ¿no? Ya avanzados los años, ¿no? Ya por el 2006 se hicieron unos trabajos, el 2008 otros más, pero no hemos tenido acceso. Lo poco que hemos visto, sí, definitivamente, este señor lo que hacía era apuntar los sitios que iba recorriendo de sur, ¿no? Del sur a norte, ¿no? Estuvo de acuerdo a sus notas, simplemente se limitaban a señalar el lugar, en este caso Tacna,
y señalar el año en que él estaba en Tacna, ¿no? Entonces, comienza a señalar una serie de lugares con nombre y año que él había recorrido, ¿no? Y se nota, pues, este tránsito que él hace del sur hacia el norte, ¿no? Bueno, definitivamente era un soldado que tenía, pues, una buena experiencia, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es del señor Gonzalo Borda. ¿Se tiene información del batallón Ayacucho 83 y posibilidades de futuros hallazgos? Sí, bueno, igual que todos los batallones estos que me parece que correspondieron al Gramadal, ahí entre ellos se encuentra el Ayacucho. Pero este es un poco información histórica, ¿no? Eso está consignado en los textos de historia que no son muchos por el lado peruano sobre todo, pero sí, en esto sí se hace mención al batallón Ayacucho, ¿no? Debo señalar en ese sentido de que el trabajo nuestro va más por el tema arqueológico, ¿no? Nosotros lo que buscamos nosotros es la evidencia y lo que dejamos constancia es de la evidencia. Y cuando hablamos de las diferencias que existen entre los soldados peruanos y chilenos, lo hacemos a partir de la evidencia, ¿no? Este tipo de investigación, digamos, correspondiente a los batallones es un trabajo sobre todo histórico, del cual sí hay muy buena información. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del señor César Valverde. En el cementerio presbítero maestro, fuera de la cripta, hay un nicho de un niño héroe llamado Juan Chumpitas. En su lápida menciona 13 de enero de 1881, en la batalla de San Juan. ¿Tiene alguna referencia sobre los niños héroes en San Juan o Miraflores que no fueron llevados a la cripta? No, definitivamente niños que participaron en la batalla sí pues, tanto en la Hacienda San Juan, ¿no? Es conocido eh, un niño que trepaba en el pino histórico que ya no está, que se vino abajo por los años que tenía. Este niño trepaba y avistaba a los soldados chilenos. Este, y bueno, participación de niños en la guerra sí se ha dado, ¿no? Lamentablemente es un hecho recurrente, ¿no? Eh, no hay un trabajo, no he visto yo un trabajo específico sobre el tema de los niños. Sería interesante hacer una investigación de este tipo, pero la participación de niños en las guerras es un hecho recurrente, un hecho lamentable, pero es un hecho recurrente, ¿no? Hay que ahí también tener en cuenta que en el lado chileno también habían niños que participaron en la guerra, ¿no? No sé bajo qué circunstancias, pero sí he podido ver algunas fotos de niños uniformados, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Y es un hecho recurrente, ¿no? Es algo que se vio en Alemania, por ejemplo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y está pues sujeto pues a a los vaivenes, ¿no? En el caso peruano, la participación de niños es un hecho que se da junto a la participación de la población, ¿no?
los que pelearon, por ejemplo, en Miraflores, fue la población en buena cuenta. Gentes que eran de diversos estratos sociales, de diversas profesiones, actividades, oficios, participaron, ¿no? Entonces, eran gente que estaba defendiendo su territorio y que estaba defendiendo su vida, la vida de su familia, porque realmente participaron tanto niños como también muchas mujeres, ¿no? Eso es algo que se evidencia, pero sobre todo no se ha estudiado, ¿no? Pero que sí es lamentablemente un hecho recurrente. Muchas gracias. La siguiente pregunta es del señor Isaías Marco. No es, no, disculpe. Las características del paisaje, la distribución de los hallazgos y las fuentes documentales que apoyan la investigación tienen unas características muy especiales. Quisiera saber qué otra evidencia arqueológica se encontró. ¿Podría repetir? ¿Cómo? ¿Me podría repetir? No le entendí. Sí. Las características del paisaje, la distribución de los hallazgos y las fuentes documentales que apoyan la investigación tienen unas características muy especiales. Quisiera saber qué otra evidencia arqueológica se encontró asociada a los cuerpos. Bueno, algo que preguntaron con respecto a a la alimentación, ¿no? Este, en el caso chileno, la actividad de ellos fue una actividad de avance, ¿no? Y de depredación, ¿no? Porque simple y llanamente ellos llegaron y comenzaron a arrasar con todo lo que encontraban en su avance, ¿no? En el caso, digamos, de los defensores, simplemente se apostaron en los lugares que la estrategia de Pierola así consideraba. Y en estos lugares donde ellos se apostaron eran los lugares donde consumían sus alimentos, ¿no? Y definitivamente a partir de eso se encuentran algunos restos como la vajilla, hay platos, se ve el uso de botellas, de, también vajilla de metal, ¿no? Y las cosas que se consumen, ¿no? Que son pues comunes en Lima, como el caso de los choclos, como el caso de la caña de azúcar, como el caso de las uvas, ¿no? Una cuestión recurrente, ¿no? Y que forma parte de la cotidianeidad, ¿no? Como se dice, de las personas, ¿no? De su diario sobrevivir, ¿no? Y pues junto con eso, pues definitivamente lo que corresponde pues a la batalla, a lo militar, ¿no? Que son pues en ese caso los casquillos, las balas, los botones, ¿no? Elementos de militaria, como le dicen, ¿no? Ese es básicamente lo más abundante que se puede encontrar en estos casos. Muchas gracias. Y sé que mucha gente tiene varias preguntas, pero el tiempo es limitado, así que vamos a pasar a la última pregunta de la ponencia, que va a ser del señor Víctor Soto. En el caso de encontrar restos humanos en campos de batalla, ¿qué acciones propone para el ocasional descubridor a fin de salvaguardar dichos hallazgos? Bueno, en el caso nuestro, ustedes saben pues que quien, digamos, el ente tutor
de todo lo que es patrimonio cultural, patrimonio histórico, incluso el patrimonio inmaterial, ¿no? Que tiene que ver con los campos de batalla, por el tema de la identidad, del patriotismo, ¿no? Estos campos de batalla también tienen de patrimonio natural, ¿no? Que también pues va con el tema del paisaje, la geografía, la flora, la fauna. Y bueno, para ejecutar estos trabajos nosotros lo hacemos a través de solicitando permiso al Ministerio de Cultura para poder trabajar estos sitios. Y lo que se hace normalmente como producto de la investigación autorizada es la entrega de un informe técnico de los trabajos, así como la entrega de los materiales. Eso es lo que normalmente se hacía. Lamentablemente, en épocas anteriores, no, el Ministerio de Cultura o el Instituto Nacional de Cultura no ha tenido mucha preocupación por esto, ¿no? Y realmente no ha tenido interés por este rubro de los campos de batalla. Pero bueno, ahora la cosa ha cambiado. Ya existen, estos sitios tienen una declaratoria, están sujetos a un reglamento, ¿no? Y están sujetos pues a las leyes de patrimonio cultural que también pues tiene sanciones, incluso penales, ¿no? Y bueno, hay que un poco ajustarse a esa circunstancia. Y bueno, de alguna manera en estos momentos el ministerio sí tiene ya una mayor atención frente a estos hechos. En el caso de nosotros como investigadores, lo que hacemos es eso, ¿no? Preparar nuestros proyectos pues que son revisados, ¿no? Y son observados por el ministerio. Luego se hacen los trabajos y el ministerio hace la supervisión a los sitios que se hacen los trabajos y se presentan los informes, ¿no? Informes que también son observados y la entrega de los materiales que desde luego está sujeto al trabajo previo de análisis que hace el investigador, ¿no? Que lo que a la larga el investigador lo que consigue de estos es, es la información, ¿no? La información que puede luego publicar, ¿no? Tanto en texto como en fotografías, en dibujos. Esa es la labor que se hace y esa es la labor que seguiremos haciendo. Muchas gracias, licenciado Augusto Escalcena. Sabemos que han quedado muchas preguntas por responder. Por eso invitamos a todo el público presente a visitar el Facebook del Instituto de Estudios Históricos del Pacífico, a escribir a su página para que tal vez ellos puedan responder pues, por Facebook sus preguntas. Y también queremos agradecer al licenciado por estar presente el día de hoy para compartir sus conocimientos. También les invitamos a que si quieren aprender más sobre la arqueología en el Perú, los invitamos a seguir el canal de YouTube del Semillero de Investigación y Progreso, donde están subidos más de 40 ponencias relacionadas a la arqueología, desde arte rupestre, las líneas de Nazca, entre muchos temas. La pueden encontrar como Investigación y Progreso. Nuevamente, gracias, licenciado Augusto Escalcena, y esperamos gracias a ustedes. Una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias a todo el público presente. Hasta una próxima oportunidad.